programa de la maestría que queremos hoy día presentarles y aprovechar para la presencia de nuestros profesores para tener un par de interesantes, yo creo, charlas. Y sin más, si les parece, empezaremos, porque mientras más pronto empecemos, más pronto terminamos. Entonces, allá vamos. La idea de hoy día es que tenemos primero una breve presentación que voy a hacer yo sobre lo que significa la maestría que estamos presentando hoy, que ya tiene un año de desarrollo y hay un par de nuestros alumnos que se han colado aquí a las conferencias también. Entonces, de repente incluso podemos escuchar qué opinaron ellos de esta primera experiencia. Y luego tendremos las presentaciones del doctor Carlos Inostroza de Chile y la doctora Belén Gómez de aquí de Perú, para hacer unas charlas pequeñitas sobre los temas que ellos manejan, que han manejado este año, pero además que manejarán en el futuro, que me parece pueden ser de gran interés para todos. Entonces, sin más, vamos a empezar. Primero, el Publicherry, esta maestría de Patrimonio Construido en la región andina, se inscribe dentro de las maestrías del posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y entonces tenemos, por supuesto, una serie de acreditaciones. Estamos muy orgullosos de ser, con poca modestia, la mejor universidad del Perú en este momento. Ojalá la cosa siga, en parte dependiendo también, por supuesto, de no solamente la infraestructura, entre comillas, que nos apoya en términos de investigación, sino también nuestros profesores y los alumnos que, por suerte, son en general de un nivel espectacular. Entonces, bueno, hay todas estas conexiones, digamos, que nos permite estar en una universidad de esta importancia. Y también esto nos permite poder jugar con algunas conexiones que se hacen entre, por ejemplo, los estudiantes de pregrado de la universidad que pueden acceder de forma vertical, si se quiere, a los cursos e incorporarlos dentro de una experiencia que hace pregrado o posgrado. También, y esto es interesante, una articulación horizontal que hace que nuestros estudiantes, ya sea en maestría, etcétera, puedan llevar cursos de otras especialidades como parte de su propia experiencia de la maestría y con eso enriquecer incluso o orientar de repente los temas bajo sus diferentes intereses. De repente yo soy arqueólogo y me interesa un poco más el asunto desde el punto de vista arqueológico, entonces me puedo ir por ahí, o historiador del arte, o ingeniero, o lo que fuere, o arquitecto, y por ahí puedo conectarme también, ya con no solamente la maestría nuestra, digamos, sino con otras maestrías dentro del ámbito de lo que significa la universidad, y eso me parece muy enriquecedor. Entonces, como digo, yo soy la directora del programa, yo soy arquitecta y tenemos un comité directivo conformado por un arquitecto también, el decano de la facultad, Pablo Dam, y Jorge Locio, que es el director del Instituto Ribagüero, que es un centro de investigación, de archivo, de registro fotográfico, etcétera, que se maneja dentro como parte de la propia universidad y que de repente algunos de ustedes ya conocen porque tiene pues cierta presencia dentro del ámbito cultural peruano. Nuestra maestría es virtual. Eso significa que tengo pocas fotos que mostrarles porque son todas clases a distancia. Tenemos, sin embargo, la fortuna de tener un par de semanas al año que se desarrollan presencialmente. La idea de esto es que si yo vivo en el Punta del Cerro, en Colombia, en Brasil, en Chile, donde sea, yo puedo participar con toda comodidad en la maestría, viniendo a clases, digamos, virtualmente, miércoles, jueves, viernes, sábado, no hay ningún problema porque lo hago desde mi propia casa. Y tengo que asistir, sin embargo, un par de semanas a la escuela de campo, que es en la ciudad del Cusco, esa es nuestra zona de trabajo. Hemos tenido participantes en este primer año, profesores y estudiantes de Perú, de Chile, de España, Estados Unidos, de Costa Rica, de un montón de sitios, y eso es una de las grandes ventajas. Ahora se incorpora, por ejemplo, una profesora brasilera y un profesor francés, y esto nos permite llegar al mundo realmente, entonces es una de las grandes ventajas en ese sentido. Y la escuela de campo, el trabajo de campo, sobre el cual el profesor Inostroza va a hablarnos en un momento, también tiene la ventaja de que al ser una cosa que es inamovible, que es peruana, ¿no?, obliga hasta cierto punto, para bien y para mal, a nuestros estudiantes a visitarnos aquí en el Perú, en el Cusco en específico, y luego llegar usted también hasta la propia universidad para poder, por ejemplo, visitar los laboratorios que tenemos dentro de la institución. Se organiza la maestría en 4 ciclos, ustedes en 2 años. Primeros 2 años se trata de cursos, el primer año, perdón, se trata de cursos obligatorios en el primer y el segundo ciclo, que van desde un seminario de documentación y levantamiento, territorio y paisaje cultural, metodología e investigación, evidentemente, porque esa es una maestría que incluye este componente, la teoría, historia y contexto del patrimonio construido. En el segundo ciclo se incluye ya esas 2 semanas que típicamente se dan en agosto del trabajo de campo, en las vacaciones, diríamos, entre comillas, un curso de gestión y legislación para el patrimonio construido, un
curso de exploración, diagnóstico e instrumentación, que es estructuras, básicamente, un taller de proyectos, y luego en el ciclo 3 se da un curso de intervenciones de patrimonio construido que es obligatorio y el seminario de tesis primero para arrancar ya el proceso de escribir el documento, que es solamente una tesina de trabajo final. Y tenemos la ocasión de llevar el primer y el segundo de los selectivos que necesita la maestría para la graduación. En el cuarto ciclo hacemos full tesis, digamos, y tenemos además la posibilidad de estos otros dos electivos que pueden ser, como digo, ofrecidos por la propia maestría o tomados de las maestrías del resto de la universidad. En el estudio de campo, que insisto va a dar con más detalle Carlos y nosotros en un momento, hemos elegido una casa en el centro histórico del Cusco al cual tenemos acceso y se hacen ahí, por ejemplo, levantamientos con equipos, se visitan laboratorios en la zona propiamente del Cusco para ver no solamente ya edificios, sino también, no sé, pintura mural, etcétera. Se visitan edificios de importancia, maltratados o no, en el valle, por ejemplo, la iglesia de Andahuaylillas, que tenía vamos a decir, problema, gracias a un terremoto relativamente reciente. Se visitan, por supuesto, y se enseñan los archivos regionales, arzobispales, religiosos, etcétera, que pueden ser de interés, en parte también para entrenar a arquitectos e ingenieros que no de repente están muy acostumbrados a esta clase de investigación y que les puede servir en el futuro, su propia tesis incluso, a entender cómo funciona un archivo, cómo se maneja, etcétera. Entonces, un poco resumiendo esto que les acabo de contar, se habla de 2 años de la carrera, con 2 semanas presenciales y el resto de manera sincrónica vía Zoom. El horario normalmente es de 7 a 10 de la noche, como digo, vía Zoom, así que pueden estar en su pijama, no se preocupen, mejor no, de la cintura para abajo en pijama. Son los miércoles, jueves y viernes y ocasionalmente, digo ocasionalmente en la mañana los sábados, porque normalmente aquí sucede que tenemos profesores que viven en Europa y la gracia es justamente que puedan ellos conectarse en su tarde, en nuestra mañana, y por eso el sábado es escogido para ello. Como parte del sistema con que funciona el posgrado de la Universidad Católica, hay la posibilidad de que si se desarrolla solo el primer semestre, solo el primer año, perdón, se puede acceder a validarlo como si fuera un diplomado. Pero realmente si uno se manda aquí con la idea de hacer la maestría, pues 2 años es mejor, ¿no? Es un título más poderoso. Pero queriendo, se puede hacer un primer año solamente y clasificarlo como un diplomado. Entonces, la parte dolorosa es que, pues como todo, hay que pagarlo. Se emiten cuotas académicas. Esta información está en nuestra página web, lo pueden revisar con toda confianza y pueden escribirle a nuestra gestora para también tener allí una idea más clara. Ahora en el chat vamos a dejar esa información también y al final de estas charlas podemos hacer, si desean, preguntas y conversar un poco más sobre el detalle, porque estas cosas son en realidad muy importantes. Esto inicia en marzo 2025, el 24 de marzo para ser precisos. Por eso es bueno que uno vaya meditando sobre, por ejemplo, los costos totales, etcétera, cosa que se hace una la idea y decide si efectivamente es el compromiso que se puede asumir, ¿no es cierto? Entonces, no tengo que venderles, espero, las ventajas de hacer una cosa de este estilo en la Universidad Católica, no solamente ya, y lo digo con gran orgullo, gracias al excelente plan docente que tenemos, de los cuales tendrán una probadita ahora en nuestras charlas, sino además y sobre todo por lo que significa graduarse en una maestría en la Universidad Católica en el contexto no solo del Perú ya, sino a nivel latinoamericano. Somos la universidad número 12 o 13 de Latinoamérica en general y me parece que estamos avanzando muy importantemente en una serie de clasificaciones y de cosas que son importantes en el fondo. Pero además y sobre todo, para los peruanos y para los que no son peruanos, se trata de un lugar, el Perú, donde tenemos una riqueza muy grande, también esto es para decir con orgullo, en términos de patrimonio territorial, construido, arqueológico, etcétera. Y esta clase de cosas, en el fondo, por más que la mayor parte de la maestría sea a distancia, requiere y necesita el contacto. Entonces es importante que nuestra base de operaciones se dé en el Perú. Y no solo en el Perú, sino que, como digo, tenemos la fortuna de que nuestro trabajo va a desarrollarse en el Cusco, que es una ciudad que me imagino no tengo que venderles en el sentido de que es emblemática, es no solamente simbólica, sino maravillosa en términos culturales. Algunos de los trabajos que están desarrollando nuestros estudiantes ahorita en preparación al segundo año y a la defensa de su tesis son de todo tipo. Son edificios religiosos, son en la costa, son en la sierra, son en la selva alta, son en un montón de sitios. Ahí tenemos algunos incluso en el hermano país de Chile. Entonces estamos hablando de una variedad muy grande que depende de los intereses de cada uno. Y justamente hace muy pocos días hemos presentado esos avances con la idea de seleccionar los mejores asesores para nuestros estudiantes en el año que viene, que ya es de desarrollo de la tesis.
Entonces, para poder graduarse de magíster, no solamente en nuestra maestría en patrimonio construido, sino en todas las maestrías de la Universidad Católica, se necesita no solamente aprobar, sino demostrar el conocimiento de un idioma aparte del, digamos, del primero, aparte del castellano normalmente, sustentar la tesis ante jurado en un acto público, no se asusten, eso ya todos ustedes lo habrán hecho en pregrado sin mayor susto, y hay una serie de disposiciones específicas que son papeleos que se pueden hacer con calma y con los tiempos prudentes. Entonces, para poder presentarse, sin embargo, y para eso tenemos tiempo hasta comienzos de febrero del próximo año, se requieren unos documentos que incluyen, por ejemplo, su copia de documento de identidad, el currículum vitae, etcétera, y una copia de su grado de bachiller en las carreras que son afines al tema. Esto es arquitectura, ingeniería, arqueología, historia incluso, y se veremos, según eso nos organizamos. Eso es un poco cómo funcionan las fechas importantes, así el recordaris de lo que tienen que tener para poder inscribirse, porque hay que hacer una prematrícula, luego hay una entrevista. Esto es más o menos cómo se evalúa para recibirlos. Tiene que preparar su cartita de motivación que dicen, sí, a mí me interesa el patrimonio. Y la evaluación de competencias realmente es un acto simbólico, pero que la universidad necesita de todas maneras para registrarlos como estudiantes. Estas son, como digo, las fechas importantes. Sobre todo, es importante que ya tengan una cosa decidida, como digo, en los primeros de febrero para poder lanzarse a hacer todo esto, lo que significa el trámite burocrático. Y comenzamos, como decía, el 24 de marzo, lunes, clases de nuevo de la maestría. Se trata de una maestría anual, esto es, se convoca una vez al año. No entras en marzo y en agosto, sino solamente en marzo, y a partir de eso se desarrollan los dos primeros ciclos y luego los que siguen, y luego los que siguen, y luego los que siguen. Entonces, culminado el Publicherry, las invito a que lo consideren, nos gustaría mucho tenerlos. Y para eso, como digo, al final de nuestras conversaciones de hoy día, vamos a tener la ocasión de tener cualquier pregunta que quieran poder resolverle. A partir de eso nos organizamos. Muchas gracias. Entonces, ya que me escucharon con mucha paciencia, voy a presentarles a los que van a dar nuestras conferencias hoy día. El primero es el doctor Carlos Sinostroza, él es de Concepción, Chile, y tiene una larga experiencia investigadora, pero también, digamos, en obra, en práctica. Así que él va a ser el primero, él es el encargado además de dirigir lo que significa la escuela de campo. Así que sin más, Carlos, the floor is yours, como dirían los gringos. ¿Estás? Ahí estás. Sí. Ahí, ¿te doy mi Se ve. presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches ya. Y por acá, en Chile, tenemos 2 horas más. Em, y bueno, encantado de poder conversar con ustedes hoy día y mostrar un poco del trabajo que ya empezamos con nuestra primera generación de estudiantes en esta maestría. Lo interesante de la maestría es que en el fondo nos estamos situando en el mundo andino. Es decir, como desde el mundo andino, que es muy amplio, en varios países, no solo lo que uno pudiera llamar alto andino, sino desde la Patagonia hasta la zona de, de Venezuela, todos países que tienen cultura andina y que tienen ciudades y poblamientos que están vinculados con, con estos territorios que tienen que ver con nuestra gran cordillera. Y por lo tanto, planteamos desde ahí el interés de desarrollar esta maestría con una especialización en estos territorios porque son muy, muy singulares y que tienen una vasta, en el fondo es un gran yacimiento, como dirían los arqueólogos, cultural, y lo interesante para nosotros es que es un yacimiento vivo, es decir, está habitado, están las personas y por lo tanto no son patrimonios vacuos, no son patrimonios solamente materiales y tenemos que en todo eso ir trabajando y nuestra visión de la disciplina de pregrado para un trabajo mucho más integral. El patrimonio de Freitas, dimos el trabajo interdisciplinario de formaciones de pregrado para poder hacer buenos diagnósticos y buenas intervenciones que nos permita conservar los bienes en el tiempo, que es nuestra principal tarea de misión. Entonces, aquí vamos a mostrar brevemente, quise mostrar este trabajo que está en proceso, está en la etapa final, pero ya nos da una idea de lo que queremos lograr.
que es, por ejemplo, todo el trabajo de campo que se hace durante 2 semanas em, en una casa en particular. En este caso, la primera generación, elegimos la... Carlos, te escucho mal. De repente apaga el video nomás por ahora. Puede apagar su cámara. Lo perdimos. Bueno, jóvenes, los eh, problemas técnicos del caso. Ya, estás. Volviste, Carlos. No, lo perdimos. Entonces, nada, perdonarán por favor el breve problema técnico. Vamos a averiguar qué, pues, qué sucede y si no, arrancamos contigo, Belén, y luego volvemos con Carlos. Un segundo. Claro que sí, Adriana, no te preocupes. Bueno, soy Belén Gómez de la Torre, soy arqueóloga y soy especialista en patrimonio cultural, conservación y también temas de turismo. Y bueno, junto con Carlos y Adriana, somos parte de la plana docente de la maestría. Y no sé si están viendo qué está pasando en las diapositivas, ¿sí? Si alguien Sí, me todo bien. confirma, ya, genial. Entonces, a mí, junto con, o sea, casi todos los cursos que se dictan en la maestría, algo que también es interesante que sepan es que es codictado, lo cual hace muy interesante, porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me toca el curso de gestión y legislación para el patrimonio construido, y lo dicto con Juan Pablo de la Puente. Como yo les dije, yo soy arqueóloga y Juan Pablo es abogado. Juan Pablo y yo los dos hemos trabajado juntos en el Ministerio de Cultura. Él fue viceministro, yo he estado también encargada de la Dirección de Patrimonio Mundial y también he sido directora de Patrimonio Arqueológico, ¿no? De la Dirección General. Entonces, los dos hemos tenido la experiencia de la gestión pública, pero él también ha trabajado bastante en el lado privado. Y entonces, lo interesante de la dinámica entre los dos es que muchas veces no estamos de acuerdo con muchos temas. Y cuando hemos estado preparando las clases, decidimos hacer que todas las sesiones fueran codictadas. Entonces, entre los dos, todas las clases y todos los temas los tocamos entre los dos. Y hemos preparado las clases entre los dos. Y en esa preparación de las clases nos hemos dado cuenta de que muchas veces podemos tocar temas desde dos visiones, no necesariamente similares, a veces no necesariamente totalmente distintas, y eso enriquece mucho la preparación de la clase y también la discusión en clase, ¿no? La visión de la clase y lo que nosotros transmitimos a los alumnos en la clase. Además de eso, como Adriana ha dicho, la maestría se llama Patrimonio Cultural de la Región Andina. Y eso genera que también parte de lo que nosotros proponemos sea la información de la región e incluso también desde el punto de vista internacional. Entonces, todo ese bagaje es importante transmitirlo y se da en las sesiones, ¿no? Pero más allá de eso, lo que nos dimos cuenta con Juan Pablo es que no bastaba, y de hecho es parte de lo que siempre discutimos con él, es que hay un reto que todos tenemos, eh, y ninguno de los profesores me dejará mentir, ¿no? Y ese reto de compatibilizar el tema de la gestión, o sea, el de la conservación y la gestión del patrimonio cultural y el desarrollo de los proyectos sostenibles. ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, otra cosa es la práctica de la gestión pública y otra cosa es la práctica de la gestión privada. Y a veces cuando uno está estudiando en una maestría, el, uno siente, claro, que te da mucha teoría, muchos conceptos, o sea, y es muy interesante y te pueden hablar de mil y un casos, pero cuando sales a la realidad, ¿cómo aplicas todo eso? Entonces, con Juan Pablo, además de hablar de la gestión y la legislación, nos dimos cuenta que era necesario darles una herramienta de gestión. Además de todo eso, también algo que era muy interesante, como él es abogado,
y yo, aunque no sea abogada, en la gestión pública prácticamente nos basamos en la aplicación de las normas. En este año se dieron un montón de nuevas normas porque el legislativo le dio facultades al ejecutivo para legislar en materia de varios temas, entre ellos cultura. Y todos estos que van a ver en la pantalla han sido decretos legislativos que han salido en el 2024. Entonces, no solamente hemos tenido que actualizar las normas o sea, enseñar las normas que ya son del paquete de legislación que normal, común y corriente en el tema de patrimonio cultural, sino que además hacemos nuestras notas informativas de lo nuevo que sale durante la maestría. Entonces, es una maestría que también se actualiza conforme la vamos dictando. Y lo interesante es que, mira, esas son parte de las que han salido durante el dictado, es el tema de justamente esas herramientas de gestión. ¿Por qué? Porque hay una serie de amenazas al patrimonio que día a día son las que nos enfrentamos, ¿no? Y claro, muchas veces en el Perú todo eso sí tiene que estar mapeado, ¿no? Porque al final de cuentas es parte del corazón de la maestría. Y los que más tienen data es en los temas de patrimonio mundial, porque parte de nuestra legislación no solamente es nacional, sino la internacional. Entonces, la UNESCO es un poco el corazón de eso, ¿no? Acá tienen las estadísticas, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, los factores que afectan este patrimonio no necesariamente son los temas de los efectos naturales o los desastres, sino, como ven en el lado derecho, los factores de gestión institucionales son los que más han afectado al tema internacional la conservación del patrimonio edificado, ¿no? Y mucho más abajo encontrarán los temas de desastres naturales, ¿no? En un segundo momento tenemos el segundo punto, son los edificios de desarrollo, la infraestructura de transporte, ¿no? Y también los usos sociales y culturales, ¿no? Pero los temas de gestión son los que más impactan. Acá tenemos algunas fotografías de algunos sitios, ¿no? Con esos impactos, aunque también los impactos, como ustedes sabrán, pueden ser positivos. Eso también es muy importante y lo vemos en la maestría. Los sistemas de monitoreo, entonces, hacen que la gestión sea manejada. Y esa parte también la vemos en el curso. Para eso la UNESCO nos propone una serie de mecanismos de monitoreo, ¿no? Que los ha incorporado en sus directivas. Pero la UNESCO va más allá, lo propone como herramienta que los incorpora a la legislación nacional, ¿no? Y en esa línea, como yo les digo, como vemos la parte de gestión y legislación, es que la maestría, ¿no? Acoge un poco esa recomendación, porque, miren, aquí desde el 2015 la UNESCO propone a los estados parte que le incorporen en su legislación, y en el 2023, cuando la ley de patrimonio se propone modificarla a través de la 31770, la ley 31770, que propone modificar la 28296, aunque ligeramente distinto, ¿no? Se incorpora un artículo, el 54.3, donde se propone que solamente en los proyectos de gran envergadura se hagan los estudios de impacto del patrimonio, que es esta herramienta que la UNESCO propone que se incorpore a las legislaciones nacionales, ¿no? Ya otros países, desde hace muchos años, habían tenido o habían sido sujetos de implementación de estas medidas. ¿Por qué? Porque casos como, por ejemplo, en el Reino Unido o en Alemania, habían propuesto desarrollar proyectos como en Liverpool, el desarrollo de un puerto marítimo mercantil, o en Alemania, la construcción de un puente sobre el valle de Elba, pero que, por ejemplo, en el caso de Liverpool, generó que la construcción de este proyecto hiciera que se retirara el sitio de la lista de patrimonio mundial, igual que en el caso de la construcción del puente de la lista de Dresden, ¿no? Que es la ciudad en alemana. En el caso del Perú, sitios como el puente, la construcción del puente Chilina, tuvo un estudio de impacto, felizmente se logró simplificar el proyecto a través de una serie de conversaciones. En el caso de Chile, porque acuérdense que la maestría también ve casos de otros países porque estamos hablando de la región, también se hizo un estudio de impacto al patrimonio, eso es muy importante, entonces también estudiamos algunos casos de otros lados, la línea 2 del Metro de Lima, el caso también del aeropuerto Chinchero,
¿no? Que también es algo que ahorita se está discutiendo, 3 sitios patrimonio mundial alrededor del sitio, ¿no? Del aeropuerto, cómo impacta. Entonces, ese estudio de impacto de patrimonio es muy importante porque es una herramienta de gestión actual que se va a implementar, que todavía está en proceso o sea, todavía está en la norma, pero todavía no se ha reglamentado, está en ese proceso, y es importante que nosotros, como en las diferentes especialidades de cada uno de ustedes, conozcan esta herramienta porque va a ser útil, y eso es gestión y legislación. Entonces, ahí se unen los dos conceptos. Estas son las guías que UNESCO ha desarrollado, y a través de la maestría vamos a ir, estos 11 puntos los vamos desarrollando de manera práctica y conociendo las herramientas y cada uno de los contenidos para saber cómo se elabora en el transcurso de la maestría. Entonces, todos esos conceptos nos ayudan a formarnos, ¿no? Y acá lo importante es, por cuando uno escucha, por ejemplo, este proyecto, que es uno de los que está haciendo la Municipalidad Metropolitana, que es por el soterramiento de la avenida Bancay, que pasa por el Centro Histórico de Lima, un sitio de patrimonio mundial, donde la UNESCO podría pedir un estudio de impacto al patrimonio, ¿no? Cuando uno va a los chats, toda la comunidad critica cuánto demoran estos sitios en hacerse, estos proyectos en hacerse, no todos, y ahí uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tan formados nosotros estamos para que estos proyectos, no, por qué demoran tanto? ¿Por qué la ciudadanía no solamente en las ciudades, ¿no? Sino en cualquier parte del país, y no solamente se da en el Perú, se da en cualquier país de la región, siempre son las mismas críticas. Entonces, parte de la propuesta de la Católica es siempre formar profesionales sumamente preparados, que tengan las herramientas, que cuando salgan a la labor, sepan aplicarlas, que no solamente son herramientas que puedan también conversar con nuestros pares en las otras regiones, porque este tema lo compartimos con Chile, con Colombia, con todos los países de la región, y no solamente a nivel nacional, sino internacional, ¿no? Además, la ventaja es que es una maestría virtual, o sea que puede ser compartido con todos los demás, no solamente aquí, y tener una red de contactos donde todos hablemos la misma forma y el mismo idioma, y además pueda ser aplicado desde el sector público, privado y la academia. Entonces, es algo que a todos nos puede interesar y bueno, como dice Adriana, después tendremos momentos para tener las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Belén. Entonces, ha resucitado el profesor Inostroza. Volvemos contigo, Carlos, y luego, como les comentábamos, tenemos un momento para conversar. Hola, sí, me cambié de computador que tenía uno con señal con cable, entonces me falta poder compartir. Ahí sí, ya. ¿Se ve la presentación? Sí, Perfecto. sí, sí. Bueno, partamos todo de nuevo para que por si alguna parte no se entendió completa, pero fundamentalmente lo que queremos mostrar hoy día es el taller de campo. Las clases son bastante intensivas, es una maestría de alto nivel, no es una maestría relajada, eso es importante señalarlo. Si uno falta un par de semanas, pierde el hilo completamente. Es relevante esa rigurosidad y ese compromiso en la asistencia. Y todo este trabajo que se hace a distancia lo materializamos en un trabajo de campo que dura 2 semanas en Cusco, como comentaba Adriana. ¿Por qué Cusco? Porque, bueno, estamos enfocando la maestría a partir desde una visión y parándonos desde el mundo andino. Ahora, el mundo andino es algo muy amplio también como concepto y tiene múltiples variables. No es que sea andino, uno lo pudiera asociar a lo alto andino. ¿Ya? Eso es una sección, pero es tan andino eh, Caracas como y Calma en la zona sur del continente. Hay distintas culturas que se van desarrollando en un mundo andino, es decir, en la cordillera y que tiene que ver con sus territorios y hay un hilo conductor que tiene que ver muchas veces con conceptos de aislación, ¿no es cierto? Estar un poco más alejado de los grandes lugares de contacto y por lo tanto tienden a conservarse mejor los desarrollos culturales en estos territorios. Ahora, si vamos al caso de Cusco, ¿por qué lo elegimos? Simplemente porque realmente es un gran laboratorio vivo. Uno
lo que quiera buscar de los últimos 500 años o incluso miles de años de desarrollo de estos territorios lo encuentra en ese lugar y con una cercanía que nos permite realmente hacer unas clases en que cuando uno va de un punto a otro, ya el trasladarse por la ciudad es una clase en terreno, ir viendo edificios, ir viendo arquitectura, ir viendo personas, ir viendo comida, costumbres, vestimentas, idiomas, que nos permite ver que en realidad ya es una opinión personal, no siendo cusqueño, para mí evidentemente la Cusco es nuestra capital cultural de Sudamérica, en donde tenemos todo concentrado y tenemos 5 siglos, incluyendo el siglo actual, donde lo podemos vivir en muy pocos metros. Entonces, como trabajo, tomamos un caso particular. Esta generación fue Casa Ochoa, en 300 metros de la Plaza Mayor. ¿Y cuál es la importancia? Que he tenido una arquitectura bien habitual en Cusco, que es la casa, y que son casonas con patio central, 2 niveles, pero una singularidad que es arquitectura mudéjar. Entonces, muy poco arquitectura mudéjar se conserva todavía en la ciudad de Cusco, porque también es un periodo relativamente acotado de la arquitectura donde se dio esta influencia de arte árabe, con arte español, con arte indígena americano. Bueno, y esto es lo que hablaba, o sea, cómo en el fondo estamos en este contexto, ¿ya? El contexto del paisaje, del territorio, que nos gusta ocupar mucho más esa palabra territorio, porque paisaje a veces uno se remite al siglo XIX y la visión del romanticismo de alguien mirando, parado, observando un territorio, y por lo tanto algo que se ve y yo estoy afuera. Y por ejemplo que el paisaje pudiera existieran en esa visión, ¿no es cierto?, elementos naturales o paisajes naturales, y en realidad no existen porque todo paisaje es cultural al momento que ya lo llamamos, le damos significado, independiente que lo habitemos o no lo habitemos. Está completamente un cerro, un volcán, un lugar donde quizás tú nunca en tu vida vas a subir, pero lo tienes presente, sabes su nombre, el significado y la relación que tiene con tu ecosistema y tu territorio cultural. La disciplina patrimonial es muy amplia y requiere de diversos profesionales para que esto funcione. Trabajamos muy similar a la medicina y ocupamos términos bastante en conjunto con ellos. Hablamos de tratamiento, hablamos de patología, hablamos de diagnósticos, de exámenes, y todo eso a nosotros nos hace poder entender y hacer hablar al paciente que esté bien, que a diferencia de un médico, que muchas veces puede preguntarle a una persona en qué trabajó, cuántos años tiene, quiénes fueron sus padres, dónde vivió. Bueno, nosotros tenemos que hacer hablar al bien patrimonial, y eso se hace fundamentalmente a través de la documentación. La documentación nos empieza a decir, se construyó en tal época, se hicieron tales ampliaciones, lo afectó tal terremoto, se cayó tal sector, fueron tales los dueños, se usaron tales materiales, y también la interpretación nuestra de nuestras disciplinas, donde hay que ser muy intuitivo, y mientras más culto, mientras más uno conozca desde la disciplina de cada uno, desde la historia, desde la arqueología, desde la ingeniería, desde los levantamientos técnicos, desde la arquitectura, desde la sociología, podemos dar mejores diagnósticos. Somos más asertivos y más completos en ese quehacer. Entonces esta ciudad, que en el fondo tiene todo un contexto geográfico, pero en el fondo la geografía son las personas también, son los usos. Es una ciudad que nosotros salíamos de estar midiendo unos pilares y nos encontrábamos con un desfile de niños con sus trajes típicos y con las mamás llevándolos de la mano, porque era una procesión de un colegio puntual. Y los niños ensayando otras noches afuera de la catedral, afuera de la iglesia de los jesuitas, ensayando sus bailes para otra ceremonia que iban a tener en otra fecha. Entonces realmente es una ciudad que sorprende por su densidad cultural, y es un lugar donde uno está las 24 horas aprendiendo patrimonio. Como todos sabemos, es una ciudad que está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial y que está inscrita desde el año 83, por lo tanto es de las primera ciudad que se fue inscribiendo en esta lista en Latinoamérica. Tiene áreas de protección, por decirlo de alguna forma, grado 1, y zonas de protección periférica, que llamamos las zonas de amortiguación.
Esta casona es bien interesante porque ahí podemos ver su patio con 2 niveles, con una arquitectura de primer nivel, otra de segundo nivel, arcadas que van a un ritmo, que cambian a otro ritmo, uso de tejuela, intervenciones en metal posteriores, madera, pilares tallados en piedra, y que en realidad es un crisol de diseño y de elementos que se pueden trabajar y analizar. Siempre hay que trabajar entendiendo que hay preexistencias también en la investigación. Hay gente antes de uno que hizo investigación, y en este caso existía una reciente tesis muy buena sobre la casa. Y ahí donde uno dice, bueno, tengo que seguir avanzando cosas que no estén investigadas previamente. Esa es una tarea principal. Siempre agregar otro peldaño en el conocimiento. Evidentemente antecedentes históricos, leyendas, escritos sobre la casa, pero nos permite trabajar en este sentido, entendiendo ya no la cronología como una especie de línea de tiempo que va de cero a la actualidad, sino una cronología que son elementos y situaciones paralelas que van pasando y que nos permite decantar una observación y un diagnóstico del bien. Una cosa es lo que es la vida del edificio, la propiedad de ocupación, el contexto histórico, distintas cosas que nos permiten a nosotros, bueno, dar un diagnóstico de distintas etapas del bien. En un momento puede ser un bien periférico, luego pasa a ser un bien central, dependiendo del desarrollo de la ciudad, por ejemplo. Yendo a la investigación encontramos algo bien interesante, que salía un relato un dato de un documento que mencionaba supuestamente la casa, y cuando fuimos con el equipo de alumnos y se investigó, se tradujo con un paleógrafo, los alumnos descubrieron que en realidad no decía mucho de la casa y que estaba como copiado y pegado, más o menos un contexto del área, pero en realidad no mencionaba con especificidad a la vivienda. Y eso pasa mucho, que uno tiene que también volver a cotejar los documentos que otros investigadores previamente hayan señalado, porque uno se encuentra con sorpresas que a veces hay un error de tipeo, hay un error de transcripción, o simplemente hay algún investigador que cometió alguna falta ética y dijo que había algo y en realidad no era. ¿Ya? En realidad no era así y el documento decía otra cosa. Pero a veces para rellenar y para terminar un informe que tienes que entregar una fecha, rellenan y dicen, bueno, total, alguien se va a dar cuenta en 30 años más. Y alguien se da cuenta. Este trabajo que es maravilloso, que es, por ejemplo, hacer hablar el bien a través de la fotografía. Como la fotografía más o menos de mediados del siglo XIX en adelante, podemos tener bastante información desde ese periodo a la actualidad. Evidentemente no antes, ahí aparece el grabado, las pinturas, los relatos, también como descripciones. Y cómo podemos trabajar con ellas y ir diagnosticando, hacer hablar en la fotografía, algo muy entretenido. Es muy interesante hacerlo en grupo, porque lo que uno no ve lo ve el otro de al lado, y vamos armando este puzzle, pero hacia el pasado. Y nuestro trabajo serio es, evidentemente, catalogar foto por foto, quién es el dueño, ojalá si se conoce el autor, estimar una fecha, para que un investigador posterior lo pueda tener como base para también diagnosticar otras cosas. En este caso tuvimos la suerte que el propietario de la casa tenía bastantes fotografías, que ya había tenido un interés en recopilarlas. Por lo tanto, las entrevistas son claves. Como las entrevistas con las personas, vamos relacionándonos con información. Ahí puedes ver que es casi viajar al pasado, o sea, estar en esos corredores, realmente uno dice, bueno, estoy en Europa. Sí, en cierta forma, porque en el fondo es la arquitectura europea que llega y se fusiona, pero ¿es Europa también o es también el Medio Oriente y es la cultura, ¿no es cierto?, del sur, del Mediterráneo, árabe, que claro, empieza a mezclarse, empieza a fusionarse y al final, evidentemente, siempre vamos a llegar a la conclusión que estamos hablando de arquitecturas mestizas, mestizas europeas o mestizas americanas. Pero también hay fichas de catalogación previas, que es la que yo les decía que existía esta escritura del siglo tanto que mencionaba la casa, y en realidad cuando fuimos no era así. Estas son planimetrías existentes, no las hicimos nosotros, pero las catalogamos y vamos y somos sinceros y decimos abajo, bueno, esta es una fuente que es Susan Miranda y Rosa Rivera, la tesis de la Universidad Andina de Cusco del 2023. Y ahí está la fuente señalada y está evidentemente también en la bibliografía. ¿Y cómo va cambiando la ciudad? La casona aparece información, ¿no es cierto?, que pasaba un río por afuera, ¿ya? Un pequeño estero, un pequeño río. Ahora,
¿Y eso importa el histórico? Sí, pero también importa mucho el patrimonio y la conservación para los ingenieros y los arquitectos, porque si hay un río, hay una humedad que puede dañar los muros, o si hay un río, hay una humedad, hay una cantidad de agua que genera una estabilidad X en el terreno, que si yo saco ese río, produzco asentamientos graves. Entonces tengo que todas esas variables, no solamente analizar el paciente y la casa, sino también el entorno, cómo puede afectar el patrimonio. Puedo invertir 4 millones de dólares en la casa y resulta que el Estado desvía el río en 2 años más y los 4 millones de dólares, ¡pah!, tipo Torre de Pisa, quedan varados y en el fondo inhabilitados. Y el mismo Estado después me coloca un decreto de que está prohibido entrar ahí, usted no puede mientras no repare su vivienda. Pero si usted me la echa a perder, no, mala suerte. Usted tiene que reparar su vivienda y todo. Entonces, todos estos elementos son importantes para ir diagnosticando. ¿Qué nos pasó? Desde que fuimos a ver la casona y la elegimos como método de estudio, con Enrique Estrada, un arquitecto de Cusco. Siempre es importante vincularse con los especialistas locales, son los que más saben de estos lugares. Entre ese periodo y que fuimos a hacer el terreno, se cayó un ala de la casona. Por lo tanto, nos generaba otro desafío de levantamiento, de estudio y de trabajo. Ya hacemos esto. Fichas de patología y fichas de atributos, o sea, lo positivo y lo negativo. Fichas de atributos, qué elementos voy descubriendo que por más que estén llenos de polvo, deteriorados, viejitos, son de valor porque hay un tipo de ensamble, hay un tipo de unión, hay un tipo de herraje hecho a mano, por lo tanto hoy día ya no se fabrican y vamos haciendo distintos elementos que tienen valor en el bien. Las llegadas de las arcadas, el encuentro con las piedras talladas, eh, los dibujos a mano que podemos ir haciendo. Eso es una técnica básica en patrimonio: dibujar, dibujar, dibujar y dibujar. Mientras más uno dibuje, va apareciendo, vamos haciendo hablar y va a aparecer la información que a los ojos a veces no se ve. Algunos capiteles botados por ahí que se podían juntar, fotografiar, medir. Y esto, una maravilla. El propietario nos dice que tenía una pequeña pieza que había encontrado un poco de pintura mural, y bueno, nosotros empezamos a decir, bueno, ojalá tengamos suerte y encontremos de dónde es. Él no sabía dónde era porque estaba ahí entre todos los escombros, y logramos encontrar bajo unas vigas de escombro y todo, un trozo mucho mayor de mural. El diagnóstico que tenemos, lo consultamos con los especialistas locales, que se podría tratar perfectamente algo del siglo XVI, siglo XVII, por el tipo de color, el tipo de dibujo. Y además hicimos pruebas que ustedes ven ahí con algodón y soluble. Fuimos viendo si era soluble, primero se limpia, después y se hacen pruebas si es soluble al agua, si no es soluble al agua, a soluble algún tipo de solvente, y en este caso reacciona inmediatamente al agua. Es muy simple con estos cotones. Uno va pasando y de repente si el cotón queda marcado, es que ya es soluble al agua, que en este caso estábamos trabajando. Y pudimos después, al final el último día, después de meditar y meditar, a veces hay que dejar descansar la información y volverla a ver con la cabeza, con otras cosas, encontramos el muro donde estaba el mural. ¿Ya? Y eso fue con dron. Todo este trabajo que ustedes ven está hecho por los alumnos en solo 2 semanas, porque es un trabajo amplio. En este caso fuimos 6, 7 personas que estuvimos en terreno, por lo tanto el trabajo en equipo rinde mucho. Podemos ver cómo la fachada tiene piedra, uno tiene que analizar si en realidad es piedra inca, muchas veces puede ser un andén sobre el cual se construye una vivienda, o son piedras que se trasladan de un lugar a otro porque se reutilizan. En la arquitectura en tantos siglos eso es muy, muy habitual. Y también leer las fachadas, como qué significa que tengan un vano acá, un vano allá. Era una vivienda noble, era una vivienda de comercio, era una vivienda eh, de clases bajas, de clases obreras, y ahí la arquitectura empieza a hablar. Por eso siempre se plantea que la arquitectura es uno de los documentos más sinceros, ¿ya? El documento escrito es una historia oficial, puede decir lo que no quiera en un documento, ¿ya? Yo puedo decir hasta, el más ateo escribe un documento que dice yo creo en Dios desde niño, y no tiene nada que ver con lo que realmente él hizo en su historia de vida, donde participó y las cosas que realizó. En cambio, la arquitectura no miente, es muy difícil que mienta, porque es una materialización y es cara. Entonces, nadie hace una falsedad gastando tanto dinero.
pueden ver aquí estamos también pasando a los análisis patológicos, o sea, cómo empezamos a ver daños en madera, daños en la piedra, daños en los revoques, daños en los adobes, daños en los ladrillos, y que nos permiten al final generar un diagnóstico integral del bien. Y esto se desarrolla en proceso de conclusiones, que en eso estamos en el equipo, van a ver que están aquí en blanco, porque está en desarrollo, y es donde uno tiene que ir buscando y decantando toda la información. Aquí, trabajando con el dueño de casa, evidentemente después la información, en los compromisos que tenemos que entregársela de vuelta, uno tiene que hacer una retribución para mantener los equilibrios que son parte de las culturas andinas y los equilibrios que son parte de nuestro desarrollo ético y de nuestro desarrollo intelectual y aporte a la comunidad. Él está esperando este informe final y ahí sí ya le entregamos en terreno las piezas que habíamos encontrado de mural en el equipo y dónde lo habíamos encontrado. Y le estamos mostrando la foto de abajo, dónde está todo otro sector que no podemos sacar porque hay unas vigas de madera, pero él ya sabe dónde está y pudieran estar bajo ellas muchos más. ¿Y cuál es la gracia de Cusco? Que la gracia de Cusco es que tenemos mucho que ver en el entorno, muchos lugares que visitar, y por lo tanto no es que estemos las 2 semanas encerrados en la casona de estudio. ¿Ya? Eso no va a pasar. Vamos a estar haciendo ciertas horas en la casona y otras horas en sitios o incluso días completos en otros lugares, como por ejemplo centros de restauración o en este caso nos tocó que había un sismo eh, en abril y se había deteriorado un pueblo cercano muy importante con una iglesia maravillosa, parte de la ruta del barroco andino y por lo tanto fue interesante ir a verla. Ese poblado anda Huaylillas, que quedará Adriana una hora y media por ahí más o menos. Menos incluso, 1 hora, exagerando. Exagerando, relajados, 1 hora relajados. Entonces, imagínense el lujo, en 1 hora o menos, tenemos un sitio del barroco andino, con una capilla maravillosa, que está prohibido sacar fotos, pero como nosotros vamos en un ámbito académico, podemos sacar algunas fotos y con el compromiso de no publicarla. Entonces, además, hicimos un trabajo de informe técnico. Nos pidieron, ya que nosotros estábamos ahí, qué opinábamos sobre el tema, y que ven ustedes un informe que está en proceso, que está casi terminado, donde elaboramos ciertas visiones y quiero ver los conflictos que estaban sucediendo en el lugar, como por ejemplo la foto de arriba, una de las casonas, parte del conjunto histórico de 2 niveles, están haciendo un pequeño hotel y el hotel va a sobrepasar la cumbrera. Y se va a ver la arquitectura de vidrio con metal desde la plaza tradicional eh, indígena. Y aquí podemos ver un dibujo abajo de uno de los alumnos donde plantea cómo la ubicación de la plaza, las iglesias, las supuestas capillas posas o capillas con otro tipo de uso. Puntual, ayer en el fin de semana en reunión con Ramón Gutiérrez me decía que no necesariamente eran capillas posas, sino eran capillas, y él tenía fotografías, que eran capillas de las bandas de música y capillas de catecismo. Ah, eso es novedad. Y me decía que eso era muy común y que eso explica por qué no son 4. Y porque son habitables, porque la capilla posee en cierta forma es para pasar por fuera, ¿no? Pero estas son habitables porque, por ejemplo, es donde la banda de música guardaba los instrumentos. Y probablemente, ya esa opinión mía, probablemente hayan tenido un santo patrono, ¿no es cierto?, de los músicos en esa capillita, a la cual se empieza a formar una especie de cofradía de músicos. Y otra capilla que era de catecismo, por ejemplo. Entonces, dice que es un plan que se va dando en varios lugares. Y aquí, en entrevistas de los alumnos con la comunidad, iban obteniendo esta información de los APUs en el entorno, y ahí están dibujados, y además cómo se llamaba cada APU, y si cada APU tenía algún tipo de ceremonia en el fondo viva, unos sí, otros no, habían ido perdiendo las ceremonias y otros las mantenían, por ejemplo. Entonces, es ahí un gran esquema que se ve cómo entendemos el patrimonio, que el patrimonio no es un edificio, el patrimonio no son piedras, no es madera, sino es el sentido, el concepto y la valoración que tiene un grupo humano sobre esa materialidad. Y esa materialidad, en estos casos, en lo andino, que fundamentalmente en todo el mundo indígena, va a ser relacionado con un entorno geográfico, con ríos, con cerros, con luces, con estrellas. Todo tiene que ver y todo es parte de un conjunto, un edificio. No es aislado como lo vemos los citadinos, eh, en el fondo, eh, de nuestros países, que entendemos que la ciudad es nuestro mundo y por lo tanto la materialidad y los edificios son
son vidrio y son muros, no son un espacio de habitar. El daño era considerable, en la torre fue un sismo bastante pequeño, pero la torre se veía muy dañada, la nave no tanto, las capillas un poco en las uniones, y se veían todos los arcos, porque tiene dos vanos por fachada, total 8, todos los arcos cortados. Y lo podemos ver ahí, en diagonal, cortes en diagonal, esos son los peores. Se habían hecho ahí una especie de, de líneas de seguimiento, si esto se va a cortar o no, que la respuesta es que sí, o sea, una cosa de tiempo, no se va a cortar. Por lo tanto, esto requiere toda una estructura nueva, o sea, de reforzamiento para ese cuerpo de la torre, que es el segundo cuerpo. Ustedes pueden ver que el primer cuerpo no sufrió tanto. Entonces tenemos el lujo de poder entrar a estos sitios que no estaban habilitados para las personas, pero nosotros con la pedida de seguridad podíamos entrar, registrar y formarnos opinión del caso. Esa es la vista de la plaza, y ahí se ven los apps, por ejemplo, la imagen de arriba, y ahí uno entiende la conformación, o sea, no es una plaza puesta en cualquier lugar. Generalmente, además, son sitios indígenas de alta valoración donde el Imperio Español coloca la pata encima y hace sus templos para destruir la creencia indígena, que evidentemente no la logran destruir, y se produce el proceso de mestizaje y se transforman elementos indígenas y se fusionan con elementos europeos. Ahí vemos la segunda imagen, cómo están construyendo este hotel, que ya está, probablemente a esta altura ya está bastante terminado, con metal, vidrio y elementos contemporáneos. Que puede ser, pero lo importante es que no pasen la cumbrera y no se vean desde la plaza, no alteren el espacio general. Además que si nos vamos a la lógica indígena, están alterando la relación con los apos. La alteración con esa relación va a generar un desequilibrio, va a generar problemas, va a generar una crisis de algún tipo en el poblado. También fuimos a Tipón, esta casona espectacular que está lleno de laboratorios, de gente trabajando en la conservación del patrimonio de esta zona. Es el único centro que tiene el Ministerio de Cultura en Perú dedicado exclusivamente a restauración, y lamentablemente estuvo bajo presión de ser privatizado hace algunos años atrás, y afortunadamente el director logró salvar esas vallas, y muy pocos países tienen este lujo de equipo y de gente. Está también más o menos a una hora de Cusco, por lo tanto nos tomó todo el día para visitarlo con calma, recorrerlo. Realmente es una maravilla. Aquí podemos ver su trabajo, pintura de caballete, pero en realidad que es pintura mural en la práctica, son formatos muy, muy grandes, también pintura de caballete de formato medio. Ahí podemos ver la tercera imagen, cómo se deben sacar de los bastidores, porque los bastidores también muchas veces tienen problemas de xilófago, de deformaciones, y para poder trabajar la restauración de importantes piezas del patrimonio, que es un patrimonio vivo. Son cuadros que están en las iglesias, son imágenes que están en culto, por ejemplo. Por tanto, las imágenes, mientras están siendo restauradas, la comunidad también tiene acceso a dejar ofrendas, dejar flores a la Virgen, e incluso sacarla. El templo es tan maravilloso que hasta tiene una iglesia adentro del templo. Es decir, la gente le tocó que todavía está en restauración, las restauraciones son largas, pueden durar 4 meses, 6 meses o 2 años, dependiendo del caso. Toca la fiesta patronal y resulta que justo el San José está en restauración. Eso también va a generar nuevamente un desequilibrio en ese poblado. Entonces, ¿qué se hace? La ceremonia se hace en la misma templo del centro, y se puede realizar con las personas que visitan el lugar, y por lo tanto se mantiene el equilibrio. El trabajo fotográfico de restauración, el trabajo físico-químico, distintas cosas que se trabaja en un trabajo muy científico. También el Museo Histórico Regional de Cusco, que lo tenemos ahí, en el pleno casco histórico, donde está Viti, por ejemplo. O sea, ir a Cusco y no ver a Viti, decíamos, es como ir a Cusco, es como ir a Florencia y no ver a Miguel Ángel. O sea, es una maravilla de autor, un imperdible. Y entonces también nos damos el espacio y el tiempo para ir a verlo por placer nomás, sin tener que hacer una nota, un análisis. Una ficha de lo que es nomás, para que tengamos el recuerdo.
y disfrutarlo y aprovecharlo y lo que despierte en cada uno una obra de este autor. Estos retablos están expuestos en ese museo. La visita archivo que planteaba Adriana, cómo está el archivo regional de Cusco, que queda dentro de la universidad, también tenemos un acceso especial. Todas las visitas conversamos con los directores del lugar para que nos expliquen lo bueno, el buen funcionamiento, lo que funciona mal, donde ve los problemas, cómo puede desarrollarse a futuro, que nos transmitan experiencia para nosotros tener un conocimiento más integral, ya técnico, no de una visita normal en el fondo. Y teníamos, por tanto, acceso a ya documentos de 1600, sin ningún problema, con las medidas necesarias, ¿no es cierto?, de usar guantes, mascarilla, que es lo técnico que corresponde, porque un objeto del 1600 tiene hongos del 1600. Una pequeña cantidad te puede producir ningún problema, pero una mucha cantidad, varios días trabajando, 2 semanas en contacto con estos hongos, te puede producir una alergia a la piel o una infección en las vías respiratorias, que va a requerir tratamiento, por lo tanto, es algo que hay que cuidar. Además de cuidar de nosotros no traspasar no contaminación a este papel. La grasa que se nos produce en los dedos es la que después los bichitos se quieren comer. La encuentro sabrosísima y por lo tanto el bichito se come la grasa y pasa de largo y se come el papel. El archivo zoipal de Cusco también queda ahí, donde hay alumnos que quieran hacer tesis que tienen que ver con templos. Por lo tanto, donde hay que ir también, archivo zoipal, es donde hay documentación de los templos, de a veces libros de fábrica, cuándo se construyeron, con qué material, cuánto costó, libros de bautizo, libros de difuntos. Uno puede saber más o menos, estimar en qué periodo, cuántas personas se enterraron en tal iglesia, y nos va hablando de la cantidad de superficie que se estima para eso. Distintos diagnósticos que se hacen a partir de la documentación. También la UNSAC, la Universidad Nacional San Antonio de Abad, es una entidad abierta al trabajo de cualquier persona y por lo tanto nosotros también los contactamos para que pudiéramos trabajar en conjunto y nos mostraran su experiencia. El laboratorio de materiales, por ejemplo, ellos han trabajado temas de coloración con pigmentos naturales, estructuras con pigmentos naturales, experimentación de los alumnos con esta línea. Ahí está María Elena, la arquitecta, explicándonos su taller y cómo trabaja con los alumnos y va entendiendo el patrimonio como algo que también se puede conservar en el tiempo a partir de las técnicas tradicionales. Pero también tienen técnicas actuales como los levantamientos en 3D que se hacen con estas maquinitas y que uno posiciona en un punto y permite hacer nubes de puntos y tener medidas bastante exactas de los edificios. No es la panacea, no es que uno lo vaya a tener todo, estos equipos también tienen ciertos también puntos ciegos donde no pueden llegar y uno tiene que después volver a la wincha, a la antigua. Son elementos complementarios que nos permite diagnosticar lo que está pasando en un bien. Y también una empresa local, la empresa Arinsa, nos facilitó el trabajo con dron, que fuimos a terreno a la casona, y con un dron, con tecnologías actuales, podíamos irle pidiendo fotografías de lo que nosotros quisiéramos. Pista por aquí, pista por allá, y con ellos, en el fondo, encontramos el muro donde estaba el mural del bien. Bueno, y para ir cerrando también, algunas cosas que van complementarias. O sea, hay una libertad y hay tiempo para disfrutar la ciudad, para dibujarla, para tomar antecedentes que sirven para la disciplina de cada uno, el que le interesa el urbanismo, el que le interesa la arquitectura contemporánea, el que le interesa la arquitectura neoclásica, el que le interesa la arquitectura en piedra. Hay espacio para también disfrutar la ciudad en forma libre y aprender por cuenta propia, en el fondo. Aquí podemos ver un alumno que es de Caribañez, cada ficha va con el nombre del autor, donde ahí abajo, por ejemplo, los dibujos que hizo Diviti, distintos dibujos de la ciudad. Son dibujos de otro alumno, Gustavo Carmen Burga, que su interés era cómo diagnosticar elementos de diseño espacial y arquitectónico ancestral y llevarlo a la arquitectura contemporánea. Ese era su trabajo. Como de ahí tomar ideas, dice, bueno, no sé cuándo lo voy a ocupar, pero no anoto y digo, mira, aquí hicieron esto, aquí hicieron un encuentro de material, acá hicieron un aterrazamiento, acá. Distintas situaciones, resoluciones de arquitectura, que en el fondo él está haciendo un álbum de arquitectura que le va a permitir en algún momento visitar. El fin de semana, por eso está libre, para que sábado y domingo no hay clase y puedan visitar el entorno
según el interés de cada uno. ¿Ya? Es totalmente libre y aprovechar, o sea, estar en Cusco y no visitar el entorno también es algo que no es recomendable hacer. Registramos también toda la documentación de terreno que queríamos traducir, conocimos un paleógrafo, todo eso es parte del trabajo. Hay que saber lo que cuesta leer estos documentos, pero uno se da cuenta, en realidad hay que contratar a tal profesional, que es un dinero no malgastado, pagar a alguien que es especialista en traducir y que lo hace rápido y además lo firma. Es decir, la traducción tiene una seriedad y tiene una responsabilidad de un transcriptor. Perdón. Bueno, y también disfrutar la comida, en lugar de una comida espectacular, andina, distintas temas, y por lo tanto también nos vamos preocupando de tener los espacios adecuados para comer en forma tranquila, para disfrutarlo, para irnos dando los datos de distintos lugares, y que es parte de estas 2 semanas en que estamos disfrutando Cusco y aprendiendo del Cusco. Sí convencimos a Carlos de que participe. Sí. Bueno, ahí vemos al equipo de esta generación en distintos lugares donde estuvimos visitando, y realmente yo creo que quedamos muy, muy agotados, o sea, vamos a quedar muy, muy, como decimos en Chile, reventados, pero felices con esas sonrisas que se ven ahí de todo el conocimiento que vamos a adquirir en tan poco tiempo, por la intensidad que nos da el Cusco y sobre todo por la intensidad que da el interés de los alumnos. Sin alumnos con interés sería la mitad del trabajo logrado. Eso es clave en el éxito. Y estamos, como les contaba, todo el día juntos, comemos juntos, cenamos juntos, también hay libertad para armar grupos independientes y visitar los lugares que se quieran. Tratamos también, por lo mismo, de no empezar a las 8 de la mañana, empezamos como a las 10, cosa de que pudieran hacer algunas cosas en la mañana los que tenían investigaciones de tesis, ir al archivo, volver al archivo que les interesaba, volver al lugar que les interesa, recorrer por cuenta propia, dibujar por cuenta propia. Ahí está la bibliografía en proceso y aquí están los 6 alumnos que han hecho este trabajo este año. Tenemos alumnos que son incluso doctores ya, pero entienden el interés de especializarse en esta área, porque el conocimiento nunca se acaba. El conocimiento no se acaba con un doctorado, sino con una especialización que les permite a ellos ampliar el conocimiento y tener un campo laboral más amplio y tener más solidez en su formación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces, si les parece, y si tienen alguna pregunta que podamos atender, este es el momento, me parece. A ver, deja un ratito de compartir, por favor, Carlitos, y vamos a ponernos en versión. Voy a aprovechar además para presentarles a alguien más que está aquí con nosotros, Natalie Silveira, que es la gestora de la maestría, y a quien, si están interesados en participar, le tienen que escribir directamente para poder hacer todas las coordinaciones. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos mostrado, sobre la propia maestría, sobre lo que significa esto? Y este es el momento para hacerla vía chat, si les parece. Y si no, eso, ha sido un gusto. Y seguiremos conversando, espero, pronto. A ver, veamos. Acá hay puros chismes en el chat Bueno, acá ahorita. tenemos al de Ecuador. Alguien que quiere saber si hay más paisanos ecuatorianos. En Ok. este momento, nuestros alumnos, dicho sea de paso, son sobre todo peruanos y tenemos un chileno representativo que ha venido siguiendo, creo, al profesor Inostroza. Mentira, no se conocían, ¿no? Ha sido el encuentro aquí. Pero bueno, entonces nada, Natalie, si eres tan amable, ponerles eso, por favor, gracias. En el chat les han puesto en este momento el enlace del correo para escribirnos con cualquier pregunta de cualquier tipo respecto a la participación en esta maestría, a sus profesores, a lo que se va a hacer, a cuándo arrancamos, cuántos chanchitos hay que romper y cuántos bancos que asaltar. No, mentira, no es para tanto. este, para participar y con algo de suerte, entonces esperamos encontrarnos nuevamente todos el próximo año, el 24 de marzo, pero antes porque hay entrevistas y cosas que hacer. Así que nada, muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Belén, a la Escuela de Posgrado y a la propia Natalie por ayudarnos en la organización de esto y con ustedes entonces será en otra ocasión. Muchas gracias por estar esta tarde, esta noche. Chao, gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. ¿Te quedas un ratito, Carlos, también tú? Porque quiero contarles una cosa sobre lo de las tesis. Ok.